Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo ciclo de formación, ya el clásico en Idea País, que es la escuela, que esta vez en esta versión girará en torno al Chile post-convención. Como ya sabrán, quien haya venido a las anteriores versiones, a las sesiones 1 y 2 que tuvimos la semana pasada, la idea acá es detenernos en medio de tanta incertidumbre, tanta crisis, a veces nos vemos sumidos en el pesimismo, qué es lo que pasará con Chile, y la idea acá es parar, hacer una pausa y mirar un poco más allá, qué viene más adelante, y reflexionar con detención y altura de mira sobre lo que nos puede esperar. Para eso, esta vez tocaremos el tema del modelo económico chileno, desde una perspectiva antropológico-filosófica más detenida, y para eso contamos con nosotros acá a Eugenio Yáñez, nuestro invitado estrella para esta ocasión. Él es decano actualmente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Es doctor en Filosofía de la Universidad de Osnabrück de Alemania. Ahí me corrigen la pronunciación. No, perfecto. Y también es autor del libro Economía Social de Mercado, Mito y Realidad, editado por Idea País y la Fundación Hans Seidel. Bienvenido, Eugenio. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien, gracias. Qué bueno. Antes de introducirnos entonces más de lleno en la temática, partamos por algo lo más básico posible, entendiendo que tenemos acá varios jóvenes con nosotros que no tienen por qué ser expertos en economía. Entonces, ¿qué podemos entender por modelo económico chileno? Así, a sus características básicas. Ya, yo aclaro primero que yo tampoco soy experto en economía y que mi acercamiento a la economía es, primero, como cualquier ciudadano común y corriente, el cual se ve afectado positiva o negativamente por los cambios del modelo económico. O sea, nadie en nuestro país debería sentirse indiferente frente a cómo se organiza, cómo se estructura un modelo o un sistema económico. Como simple consumidor, en mi caso como académico, que se pregunta, por ejemplo, por el valor o la legitimidad de los diferentes modelos económicos. Y por eso que mi acercamiento es más bien, yo diría, desde la filosofía y más precisamente desde la ética social. O sea, la pregunta desde la ética social no es si la balanza de pago está estable o no, si hay que seguir exportando o no, o cuánta libertad, sino que tiene que ver más bien con la matriz antropológica que todo sistema económico tiene y la matriz, por decirlo de alguna manera, ética. O sea, en ese sentido, es mucho más difícil demostrar, por decirlo de alguna manera, cuáles son las premisas, digamos, filosóficas que subyacen a un modelo económico. Yo diría, en términos, pensando en nuestro modelo económico o sistema, algunos dirán no está tan modelado tampoco, Claro. pero bueno, es un modelo de economía de libre mercado, de eso no cabe la menor duda, donde los privados tienen un papel preponderante, son los que mueven la economía. De hecho, en Chile hubo una discusión muy grande si acerca de la disminución de la pobreza, que fue sustantiva durante muchos años, fue producto de la labor del Estado con políticas sociales o producto del crecimiento económico. Y yo creo que ahí moros y cristianos, economistas de izquierda o de centro, reconocieron que gran parte del crecimiento, de la disminución de la pobreza y de la desigualdad, por ende, había sido gracias al crecimiento económico y no tanto a las políticas sociales del Estado. Entonces, ¿qué es un modelo de libre mercado? Eso no cabe la menor duda. Ahora hay una discusión si es que a partir del año 1990 cambia el modelo económico, llamado ni el neoliberal, capitalista, de libre mercado, el nombre que uno le quiera poner. Yo creo que no. Esta es una discusión abierta. Hemos estado asistiendo en el Mercurio a la discusión sobre si este modelo neoliberal se siguió o no se siguió en el gobierno de la concertación. Yo creo que sí. Yo creo que la matriz fundamental se mantuvo, solo que fue o esto un modelo, yo diría, de libre mercado con correcciones sociales. ¿A qué te refieres con esa matriz? ¿Qué sería lo que se mantuvo, en tu opinión, a lo largo de los gobiernos concertacionistas? Yo diría que se mantuvo básicamente la idea del hombre y la idea de lo que es bueno para el hombre, por decirlo de alguna manera. Es decir, bueno, esto también es una cosa muy, muy discutida, pero uno dice, a ver, ¿cuál es la idea del hombre que tiene este modelo económico? ¿O quienes sustentan este modelo económico? Bueno, y ahí hay una premisa fundamental, que es lo que se llama la teoría de la elección racional, que parte de la base que cada uno de nosotros, cada vez que actúa, no solamente en el ámbito económico, sino que cada vez que uno realiza una determinada acción, siempre está persiguiendo un interés propio.
lo que significa que hay poco espacio para la solidaridad o para la gratuidad. Entonces, cada vez que yo hago algo, el hecho que yo haya venido acá ahora, por ejemplo, yo vine no porque me interesaba conversar contigo, con José Miguel, sino que vine por mi propio interés, que puede ser, no sé, que algunas personas me van a escuchar. Entonces, la economía se estructura a partir de esa idea que cada sujeto que participa de la vida económica siempre va a tender a optimizar sus recursos, es decir, a beneficiarse de lo que está haciendo y ojalá optimizar el beneficio y minimizar el costo. Y la economía se empieza a organizar de esa manera, empieza a crear estructuras que satisfagan esa idea o que complementen esa idea de que el hombre cada vez que actúa busca su propio interés. Algunos dirán esto tiene que ver con que el hombre es un ser radicalmente egoísta, otros dicen no, si no es tan egoísta, pero siempre persigue sus propios intereses. Bueno, a partir de allí, creo yo, lo que genera este modelo económico, nos guste o no nos guste, habría que ver si es un efecto colateral o si es un efecto del modelo propiamente tal, que empieza a generar una mentalidad individualista. ¿Ah? Claro. Y que el bien del hombre, lo que es bueno para nosotros, a fin de cuentas, es la posesión o el disfrute de los bienes materiales. Y por eso, mientras mayor es la cantidad de bienes de los cuales yo puedo disponer, más exitosa en mi vida, más feliz en mi vida, más posibilidades tengo yo en la vida. Entonces, ahí a mi modo de ver, o sea, yo no digo que este modelo genera riqueza, genera crecimiento económico, genera fuentes de trabajo, respeta la libertad de las personas, pero uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde está el problema? Y el problema no es la teoría económica, por decirlo de alguna manera, o no es toda la teoría económica, sino que también tiene que ver con las personas. ¿Por qué se produce tanta concentración de la riqueza? Porque Latinoamérica es uno de los continentes con mayor concentración de la riqueza, incluso tanto como en África. ¿Es porque por la estructura económica? Bueno, uno podría decir ahí, si lo vemos incluso desde la perspectiva teológica, es porque los ciudadanos fallamos, somos las personas las que fallamos. ¿Ah? No es tanto la economía, sino somos nosotros. O sea, los egoístas somos nosotros. La economía neoliberal o como se quiera llamar no es egoísta. Somos nosotros los egoístas. Somos nosotros los que tendemos a acumular. Somos nosotros los que abusamos y de repente la ley no nos permite, etcétera, etcétera. Yo sé que esto cuesta como en la práctica como demostrar, decir, oye, pero a ver, demuéstrame mejor que acá hay una visión del hombre como un ser egoísta o que siempre maximiza. Pero es así, y eso es lo que lo diferencia de otros modelos económicos. Entonces, es interesante lo que dices de que efectivamente el modelo económico como concepto tan escuchado y a veces manoseado, abusado, tiene que ir de la mano con cierta base antropológica, y eso es importante dilucidarlo y discutirlo. Entonces, ¿qué alternativa a esa mirada antropológica individualista plantearías tú? ¿O qué alternativas podemos identificar? Bueno, yo ahí nuevamente desde la filosofía o desde la ética social defiendo y promuevo, por decirlo de alguna manera, una economía social de mercado, pero una auténtica y genuina economía social de mercado y no como una suerte de etiqueta, porque algunos dirán, mira, nosotros acá en nuestro país tenemos economía social de mercado. Yo creo que no. Varios candidatos muchas veces lo dijeron acá en Chile. El gobierno de Piñera 1, Piñera 2, se habló mucho de economía social de mercado. Curiosamente, durante todos los gobiernos de la Concertación, solamente Patricio Aylwin en una vez utilizó la expresión economía social de mercado. No la vi en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, no la he visto en el gobierno de Ricardo Lagos, tampoco el de Michelle Bachelet 1 y 2 tampoco, sí en el Piñera 1, sobre todo, digamos, sus ministros, tampoco a profusión, pero bueno, una cosa es decir que hay una economía social de mercado, otra cosa es que realmente haya una economía social de mercado. Yo creo que hay una economía de mercado con una base antropológica más bien liberal, por decirlo, con una concepción liberal clásica del hombre y del bien del hombre, pero con correcciones sociales. Correcciones sociales significa mayores transferencias económicas, más ayuda del Estado, un Estado que se empieza, digamos, un poco, yo diría, a exacerbar en, digamos, sus posibilidades económicas, pero yo no creo que haya un cambio sustancial entre el modelo en el gobierno militar y el modelo, digamos, a partir del año 90. En lo sustancial al menos. ¿Qué dirías tú, antes de entrar en qué falta o qué podemos hacer en Chile, en Latinoamérica, respecto a la economía social de mercado,
si podemos partir aclarando para cualquiera del público que esté escuchándonos ahora, ¿en qué consiste así los grandes pilares que podríamos identificar, de una economía social de mercado? A ver, a mi modo de ver, lo fundamental de una economía social de mercado es, vuelvo a mismo, sus fundamentos antropológicos y éticos. Es decir, la visión que se tiene del hombre y la visión que se tiene de la sociedad. Yo diría, en realidad, los padres de la economía social de mercado no fueron economistas, fueron, yo diría, humanistas. De hecho, no todos eran economistas, algunos se dedicaban más a la sociología, había un par de abogados, yo diría eran intelectuales, que ya en la década del 30 empiezan a pensar de qué modo hay que desarrollar una economía en el país que respete, por un lado, la libertad económica, pero por otro lado, que también haya un contrapeso. Es lo que en algún momento se llamó crecimiento con equidad. ¿De qué manera podemos seguir con el crecimiento económico, pero no dejar de lado la equidad? Curiosamente, o no curiosamente, pero los padres de la economía social de mercado, ninguno era católico. Todos eran protestantes, bueno, luteranos, pero tenían una gran armonía con intelectuales católicos, digamos, o tenían un gran respeto por la doctrina social de la Iglesia. Entonces allí hubo, digamos, yo diría, una sinergia muy especial. Piensa tú que había un economista que decía, la medida de la economía es el hombre, y la medida del hombre es Dios. Encontremos hoy en día un economista puro y duro que se atreve a hablar de Dios como un elemento fundamental en la vida económica. Es más, ellos mismos decían, mira, la economía no puede ser lo más importante en la vida de cualquier persona. Hay cosas mucho más importantes que la economía. Digo esto porque hoy en día yo creo que la economía, como en algún momento dijo Stigler, es una ciencia imperialista, o sea que ha monopolizado toda la existencia de nuestra vida. Y si pensamos que a Gary Becker le dieron el premio Nobel de Economía el año 92 porque él amplió el abanico de aplicación del ámbito de la economía a todos los ámbitos de la vida humana. Becker tiene un libro así de grueso sobre la familia, lleno de fórmulas económicas. Bueno, uno piensa, dice, efectivamente la economía ha monopolizado nuestra vida. Y a fin de cuentas, la premisa allí es, piensa económicamente y no te vas a equivocar en ningún aspecto de la vida. Entonces, la familia hay que pensarla económicamente, el Estado hay que pensarlo económicamente, la educación hay que pensarlo en términos económicos, que son en términos de costo y beneficio, a fin de cuentas. Pero ahí hay además, y eso yo creo que es muy problemático, una ética utilitaria. Porque en el fondo, si yo siempre estoy pensando en mi propio interés, el otro pasa a ser un instrumento a mi servicio. Claro, un medio para un fin. Claramente, sí. Y claramente eso choca con una concepción de dignidad humana, intransable, de cada persona valesa en sí misma, me imagino. Y cómo traería a colación ahora todas esas premisas que fundan una sana y real economía social de mercado a la realidad chilena. ¿Qué falta o por dónde podría...? Falta muchísimo. A ver. Mira, yo creo que, yo creo que lo que hay que evitar es lo que yo al menos llamo una tentación verticalista. ¿Qué significa eso? Pensar que llega un gobierno X y empieza a aplicar políticas de economía social de mercado. Y decir, entonces tenemos una economía social de mercado. Eso no es así. Claro. O sea, mientras, primero, nosotros como consumidores no estemos convencidos de los beneficios que tiene una economía social de mercado, mientras los empresarios no estén convencidos, los economistas. Si acá, hasta yo creo que en la Universidad Arcis se enseñaba economía neoclásica, es decir, la economía que conocemos acá. Mientras los gobiernos no estén convencidos, mientras la sociedad civil, no vamos a tener una economía social de mercado. Ahora, hay ciertos elementos políticos, porque no hay economía social de mercado sin democracia, que ya están presentes al menos en el país. Tenemos una cierta estabilidad política, un cierto Estado de Derecho, todo esto lo digo aquí con temor y temblor, porque claro, en algunas partes del Estado de Derecho se ha ido debilitando algunas zonas del país, pero bueno, tenemos más o menos una estabilidad democrática, alternancia en el poder, partidos políticos, eso es fundamental para que funcione una economía social de mercado, que es más que un modelo económico, es una manera, a fin de cuentas, de concebir la sociedad. En lo económico tenemos una serie de elementos, hay competencia económica, hay libertad económica, el Estado todavía no se ha convertido en una especie de leviatán, deja hacer, por decirlo de alguna manera, pero eso no es lo más importante. Yo creo que el mayor obstáculo para implementar una economía social de mercado en nuestro país es a nivel cultural y a nivel ético. Y aquí cuento una anécdota que yo creo que la mencioné en esta, ¿cierto? Que la mencioné ahí, sí. Claro.
estando en un congreso internacional sobre los 70 años de la economía social de mercado, yo expuse sobre la posibilidad de implementarla en Latinoamérica. Y después que terminé de hablar, se me acerca un economista muy reputado, una persona, y me dice, oye, mira, yo creo que en América Latina es muy difícil implementar una economía social de mercado por el alto estándar ético y por que falta el ethos del trabajo. O sea, en el fondo me dijo, ustedes son corruptos y ustedes son flojos. Mientras haya corrupción y haya flojera, no va a haber economía social de mercado. O sea, yo diría que nuestro problema está a nivel cultural, a nivel de la mentalidad. Mientras siga habiendo una mentalidad asistencialista, una mentalidad patronal o una mentalidad paternalista, no va a haber economía social de mercado. ¿No? Y obviamente, mientras no haya crecimiento económico. Sin crecimiento económico podemos repartir pobreza, pero no vamos a repartir, digamos, bienes ni servicios. Entonces, eso sí que es preocupante. Digamos, ceder a los cantos de sirena de pensar que distribuyendo mejor la riqueza vamos a tener un país mejor. Eso yo creo que no va a ser así. Mientras no haya crecimiento económico, vamos a repartir pobreza y la experiencia histórica están a la vista. Entonces, hay que cambiar, yo diría, nuestra mentalidad. No tanto, la estrategia económica ya la conocemos, lo que se requiere de política lo conocemos. Lo que falla, yo insisto, yo creo que los que fallamos somos nosotros, las personas. Tal cual. Sí, estamos de acuerdo. De hecho, tocamos algunas temáticas parecidas en la sesión pasada, como te contaba antes de entrar a la conversación, respecto de la cultura, quizás ahí donde se juega gran parte del partido. Todo, yo creo que en la cultura se juega todo. La cultura entendida como aquí yo siempre recomiendo una pieza magistral del Papa Juan Pablo II, un discurso a la UNESCO del 2 de junio de 1980, que es sobre la cultura. Son 4 páginas, fáciles de leer. El Papa dice, la cultura es el modo específico del ser y del existir humano. Esa es la cultura. Y todo lo que ayuda a que el hombre sea más hombre, que la persona sea más persona, es parte de la cultura. Pero nosotros vemos que hoy día vamos, yo creo, por otro camino. ¿Ah? O sea, el Papa Juan Pablo II hizo de su magisterio, nos habló de la cultura de la vida que combata la cultura de la muerte. O sea, el Papa tuvo un gran énfasis en ese aspecto de la vida cultural tan importante. Hoy día el Papa Francisco nos habla de una cultura del encuentro que combata una cultura de la exclusión. Y por eso que el Papa Francisco le ha puesto tanto énfasis también a la vida económica. Antes de ayer, recomendaba la doctrina social de la Iglesia. Yo le recomiendo a los jóvenes que estén aquí escuchando esta conversación, lean lo que conozcan la doctrina social de la Iglesia. Ojalá profundicen lo que es la doctrina social de la Iglesia. Nos enseña principios fundamentales para este Chile postconvención o como se quiera llamar. Pensar los grandes problemas de nuestro país a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Créanme que van a encontrar una cantera maravillosa de principios, de directrices de acción para actuar. Bueno, y el Papa Francisco, claro, dice, este modelo económico no lo precisa muy bien, pero el Papa está pensando en lo que podría llamarse una economía neoliberal o de libre mercado. Dice, esta es una economía que excluye y mata. Es una expresión súper fuerte, fue muy criticado, pero bueno, algo de razón o gran parte de razón tiene el Papa. Sí, y de hecho tiene que ver con toda esta problemática de que el sistema económico es una cosa y otra también cómo permea la cultura y cuál es la base antropológica que lo sustenta. Sí, claro. Entonces ahí la doctrina social de la Iglesia da hartas luces de por dónde. De hecho, tú hablaste de la solidaridad entre medio de tu discurso y quería por ahí tocar una temática. ¿De qué manera algo así te capté como que el sistema de libre mercado o cómo se ha instaurado en Chile, cómo se ha configurado en Chile, dialoga poco con la solidaridad como principio? ¿En qué sentido, si puedes profundizar en esa idea? Sí, mira, a ver, yo aquí recuerdo nuevamente al Papa Juan Pablo II, perdónenme que haga estas referencias, pero yo creo que hay un elemento importante. Cuando el Papa vino el año 1987 a Chile y estuvo en la CEPAL, famoso discurso a los constructores de la sociedad, el 13 de abril de 1987, les recomiendo también lean ese discurso. ¿Qué es lo que dijo el Papa? El Papa puso el dedo en la llaga a lo que en esa época se llamaba la teoría del chorreo, todavía se sigue llamando así, que consiste en pensar que los particulares van a producir tanta riqueza que en algún momento la economía es una especie de olla que va a rebalsar de riqueza y va a caer y va a favorecer a los más pobres.
Y el Papa lo dice claramente, detrás de las frías estadísticas, ¿cierto?, se esconde el rostro de personas que no pueden esperar que les llegue un alivio producto de la prosperidad económica. O sea, estaba hablando de la teoría del chorreo. Y ahí el Papa dice, sed solidarios ante todo, construyen una economía de la solidaridad. O sea, el Papa claramente está diciendo, este modelo económico no sirve para generar una economía solidaria. Ojo, ahora, una economía solidaria no es una economía que no crece, no es una economía pujante, no es una economía donde no existe la empresa o el emprendimiento. Una economía solidaria es la que parte de la base que en la misma estructura económica puede funcionar de modo tan eficiente de que efectivamente, sin necesidad de dejar que el particular sea el que mueva la economía, vaya a beneficiar al resto. Entonces, hoy en día en la discusión que vamos a tener o que se está teniendo, cuando se dice Estado solidario o Estado subsidiario. El Estado solidario son de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda que están preocupadas de la igualdad. Y el Estado subsidiario son de las fuerzas de derecha que solamente están preocupados del dinero. Eso no es así. Ahora, ni Estado subsidiario ni Estado solidario, Estado social. El Estado social en sí mismo ya es subsidiario y solidario. Ahora, hay una discusión grande en que si una economía eficiente ya es solidaria por sí misma. Yo creo que en alguna medida algo de eso hay así. Pero lo que tiene la economía social de mercado, que no tiene una economía neoliberal, por decirlo de alguna manera, es el rol que se le asigna al Estado. O sea, dentro del liberalismo clásico, neoclásico, liberal conservador, libertario, es mainstream que el Estado es coacción, por lo tanto tiene que reducirse a su mínima expresión, que la libertad, exacto, mínimo, ¿cierto?, o el Estado guardián, que la libertad siempre es ausencia de coacción. Nunca nadie en la economía social de mercado va a entender la libertad como ausencia de coacción o dentro del pensamiento social cristiano. Todo lo contrario, la libertad es elegir, pero elegir bien, no simplemente, como digo, ausencia de obstáculos, y que el hombre es un ser radicalmente egoísta o que busca sus propios intereses. Eso es mainstream en el liberalismo, sí. En todo el arco. Y eso se trasluce en este tipo de economía, cosa que no se daría en una economía social de mercado. ¿Y qué pensamos, ya que entramos en los distintos tipos de Estado, que es una pregunta esencial para ir delimitando, definiendo los distintos modelos económicos? ¿Qué piensas tú acerca del estado de bienestar? Que es también un concepto que se escucha a veces más asociado a algunas izquierdas, podemos decir. Pero... Yo creo que es un modelo fracasado, que está haciendo agua. Lo que pasa es que el estado de bienestar en los países del norte de Europa funcionan porque son países ricos. Claro. Pero el estado de bienestar propiamente tal, que fue el estado de los países detrás de la cortina de hierro y que en su momento fue una economía centralmente planificada, no hay que gastar ni un poco de salida para darse cuenta el fracaso de ese tipo de economías. Y que el Papa, y vuelvo nuevamente al Papa Juan Pablo II, él dice, el fracaso de las economías marxistas o socialistas no fue un fracaso económico, dice él, fue un fracaso en su raíz antropológico, por también una falsa mirada del hombre. Allí donde el estado mínimo, el estado guardián, hace del individuo el motor, por decirlo de alguna manera, de toda la vida económica, el estado benefactor o el estado bienestar hace del individuo una pieza más dentro del engranaje. Claro. Entonces, donde este tiene muchos derechos y pocos deberes, acá muchos deberes y pocos derechos. Pero en una economía en que no hay incentivo, nadie va a producir como se debe producir, que es lo que pasó en todas las economías detrás de la cortina de hierro. Entonces, yo creo que el estado de bienestar es un modelo fracasado, claramente. Y si podemos decir de alguna manera que a dichos modelos tan centralizados en el Estado, les falta espontaneidad humana, les falta a las personas en el centro como motor de lo económico. ¿Qué le faltaría a la alternativa subsidiaria que mencionaste en algún momento o a los sistemas de libre mercado a secas? O sea, el Estado guardián, el Estado mínimo, el Estado liberal, a mi modo de ver, tienen un cierto visión en el origen y que es precisamente su visión del hombre y de lo que es bueno para el hombre. Y esto tiene que ver con el hecho de que al parecer la felicidad humana la encontraríamos en el éxito económico, en el éxito material, y las relaciones humanas de una u otra forma se convierten en relaciones de fuerza.
esta famosa expresión de que mi libertad se acaba donde empieza la libertad del otro, admite una doble lectura, pero la lectura más propia es que la libertad son relaciones de fuerza, porque yo llego hasta donde tú me permites que yo llegue. Entonces, si tú tienes más poder o más fuerza, me vas a poner un obstáculo mucho mayor y yo ahí no más voy a poder llegar. Y si yo soy un tipo inteligente que calcula lo que me conviene, sé que no me conviene pelearte contigo porque tú tienes mucho más poder, mucha más fuerza. Entonces, tu libertad, entre comillas, es mucho mayor que mi rango de libertad. Pero esas son relaciones de fuerza, porque cuando yo empiece a ganar poder, lo más probable es que tu poder va a disminuir. Entonces, esta idea que se repite a diestra y siniestra, no, que mi libertad se acaba donde empieza la libertad de la tuya, no acepta lo propio de la libertad, que es la autorregulación. O sea, yo no voy a violentar tu ámbito de libertad, no porque no me conviene, porque voy a ir por lana o voy a salir trasquilado, sino porque yo entiendo que no corresponde simplemente traspasar esa barrera porque respeto tu dignidad. Bueno, yo creo que en una economía neoliberal o de libre mercado, que entienda la libertad como ausencia de coacción, el mercado son relaciones de fuerza. Algunos dirán, oye, pero plantear, por ejemplo, como se plantea cierta economía, la economía de la gratuidad o la economía del don, que puede haber reciprocidad en la economía, es puro romanticismo. Yo creo que puede haber espacio también para ese tipo de economía, pero a mí me parece que la economía social de mercado está mucho mejor estructurada en ese sentido y tiene otro concepto de la libertad. Entonces, por un lado tenemos ausencia de coacción y por otro lado tenemos una falta de libertad en el estado de bienestar. Yo creo que el justo equilibrio está en una economía social de mercado que aplica el principio de subsidiariedad. Vamos a profundizar en una de las ideas. Les recuerdo al público que pueden hacer preguntas, que ya pronto vamos a entrar en el módulo de preguntas del público a través del chat. Y nosotros a través de nuestro equipo, el señor director del equipo de producción, podemos ir transmitiéndolas hacia este humilde moderador para poder hacérsela a Eugenio. Entonces, quiero detenerme en una de las ideas que mencionaste, que es la del don y la gratuidad. O sea, hay quienes dicen que esto es algo idílico para pensar un modelo económico. ¿Tú qué espacios crees que se generan en una economía social de mercado para ideas como esa? Si puedes explicar así más detenidamente, más desde lo básico. A ver, esto que se llama la economía del don o la economía civil o la economía del bien común son nombres que se le dan, obedece en realidad a una manera bien particular de entender la economía que obedece o nace básicamente en Italia en un movimiento que son los focolares, con Chiara Lubich, que le encarga a un economista, a dos en realidad, a Pierluigino Bruni, a Stefano Samagni, que piensen cómo la economía, la gratuidad puede estar presente en el mundo económico, la reciprocidad, es decir, que la economía no sea solamente relaciones de fuerza, que pueda haber espacio para la cooperación, etcétera, etcétera. Y ellos la llamaron de esta manera, o sea, en fondo la tesis de esta economía es, en algún momento la economía estuvo en manos del mercado. Después la economía pasa a estar en manos del Estado. Y ahora es el momento de la sociedad civil. Es la sociedad civil la que debe realizar la economía. Pero yo creo que ese tipo de economía, que a mi modo de ver puede entrar perfectamente dentro de una economía social de mercado, es como para una sociedad como la europea, donde hay cierta maduración de la sociedad civil. Yo creo que nosotros, esa es como una economía, no sé, 4.0, y nosotros recién estábamos como en el 1.5. Vamos como en una economía 2.0. Entonces yo creo que requiere mucha maduración, requiere una sociedad civil mucho más empoderada, organizada, que defienda sus intereses, pero que además los defiende de manera madura y responsable. Entonces, quiero introducir un poquito más el dedo en la llaga en ese tema. ¿En qué sentido? Habíamos dicho que el cambio, ya que está en la escuela del Chile post-convención, fijar la mirada hacia el futuro, con algo de esperanza dentro de lo posible que permiten los tiempos actuales, ¿tú qué crees que es el camino a seguir? O sea, ¿qué conceptos, qué ideas se tienen que instalar en este Chile que está quizá en el 1 o 2.0 para que efectivamente sean posibles estas cosas que propones de la economía social de mercado? Chuta, difícil pregunta. Pregunta bien amplia. Yo diría,
bien profunda, pero yo nuevamente pongo el acento en las personas, en que cada Ya. uno de los ciudadanos de este país sea capaz de hacer su propio examen y decir, bueno, yo de qué manera puedo cooperar a que este país sea un país mejor, un país más humano, un país con menos pobreza, con mayor igualdad, que es lo que yo creo gran mayoría de los chilenos queremos. Queremos un país mejor, un país en paz. ¿Se puede lograr eso con este modelo económico? Difícil. ¿Se puede lograr eso con un modelo económico de un estado de bienestar? Imposible. Eso yo lo descarto. O sea, esto de la igualdad yo diría son cantos de sirena, porque aquí uno tiene que apoyarse en la evidencia empírica. No sirve hacer poesía, por decirlo de alguna manera, vamos a eliminar la pobreza, vamos a eliminar la desigualdad. Eso no va a pasar. Aunque la Constitución, la nueva Constitución tenga un catálogo de todos los derechos sociales habido y por haber, eso no va a pasar. ¿Ah? Y ahí va a venir un tremendo problema, porque va a venir la frustración de la gente que creyó en estos cantos de sirena, que aprobó, digamos, que hay una nueva constitución, que probablemente no va a rechazar la constitución que venga, pero que no va a cumplir sus expectativas. Porque no hay que ser economista para darse cuenta que eso no va a ser posible. O sea, el país tiene un cierto calado y no se le puede pedir más a eso. Entonces el otro día no vamos a tener millones de empleos, no nos van a subir el sueldo 50%, Claro. no se va a detener la contaminación ambiental, no va a mejorar la calidad de la educación pública así como así. O sea, yo creo que esto es algo que uno tiene que pensarlo en, no sé, en el caso mío, en mis hijos y mis nietos, a lo mejor. Pero esto no se va a producir de un día para otro. Yo diría que todos los que prometen ese tipo de cambio es o poesía, romanticismo o demagogia. Porque demagogia en el sentido que saben que no es posible, pero que bueno, eso siempre implica ganar votos. Y si hay un cuarto retiro, más dramático va a ser la situación de los chilenos en términos de pensiones, de jubilaciones, etcétera, etcétera. Entonces se requiere, yo diría, casi como un cambio de piel, por decirlo de alguna manera. Una nueva mentalidad, una nueva cultura. Por de pronto una cultura de la austeridad. Claro. Yo creo, cuando a mí los alumnos me preguntaban en la universidad, oiga, profe, ¿cuáles fueron las causas del estallido social? ¿Es verdad que no fueron 30 pesos ni 30 años? No lo sé, pero sí sé que el estallido social no empezó el 18 de octubre. Empezó cuando empezamos a perder la autoridad, cuando los padres perdieron autoridad frente a sus hijos. Claro. Cuando los profesores perdimos la autoridad frente a los alumnos que pasan a ser clientes y el cliente siempre tiene la razón. Y cuando las instituciones importantes de este país pierden autoridad. O sea, ¿qué país podemos construir si no hay autoridad, si no respetamos a nadie y hacemos lo que queremos? Pero también se perdió la amistad. O sea, este no es un país donde haya amistad cívica, donde yo respete al adversario, donde trate de encontrar la dosis de verdad que hay en el otro. Es cosa de ver las discusiones en el Congreso. Yo he seguido todas las discusiones en temas de aborto, de la ley de garantía de la niñez, de eutanasia. Es un diálogo de sordos. Cada uno, comillas, lo voy a decir coloquialmente, vende su pomada y no escucha al otro. Claro. Pero no solamente perdimos autoridad y perdimos amistad, perdimos también la austeridad. Y se nos ha hecho creer que en la disposición de los bienes, ahí está la felicidad, en tener muchas lucas, tener mucho poder, ser famoso en las redes sociales, tener millones de seguidores. No, eso no es, por ahí no va la cosa. Mientras no recuperemos la autoridad, mientras no recuperemos la austeridad, no recuperemos la amistad y no perdamos la alegría. Estamos empezando a perder la alegría en este país, porque bueno, obviamente la incertidumbre es grande. Este país no va a mejorar, pero esa es una tarea de la cultura, no es una tarea de la ley. La ley no hace buenas leyes no hacen mejores ciudadanos. La cultura hace mejores ciudadanos. Y eso depende de las personas. De las personas que se tomen en serio, digamos, lo que pueden aportar en el país. Oye, y aparte de la austeridad, la necesaria amistad cívica, la crisis de autoridad que bien mencionabas tú y que de hecho al final podríamos traducirla quizás en que la única autoridad que va quedando es el individuo soberano, por sobre todo lo demás. ¿Hay alguna característica del Estado también en Latinoamérica, en Chile, que falta? Porque a veces se nos olvida que incluso en la injerencia estatal que tiene que existir en la economía social de mercado, hay ciertas premisas básicas que quizás no reunimos. A ver,
siempre hay una discusión, algunos dicen Estado en medida de lo posible, mercado tanto como sea necesario. Y algunos dan vuelta y dicen, no, tanto Estado como necesario y mercado como sea posible. Y ahí un poco uno se va en la discusión. Yo creo que en Chile estamos en esa discusión. Yo creo que, a ver, lo que uno necesita no es más Estado, o sea, tengamos más ministerios, aumentemos la dotación de los funcionarios públicos, sino que un Estado más eficiente, un Estado más robusto, pero lo que siempre se suele decir, un mejor Estado, que incluso puede ser un Estado que se puede ir jibarizando, por decirlo de alguna manera, pero que haga bien las cosas. Yo creo que ahí sí efectivamente hay un tremendo desafío, pero hay parte también de nuestra idiosincrasia que tiende, por decirlo de alguna manera, a burocratizar el Estado. O veamos las leyes que duermen años y años y años en el Congreso y no se despachan porque, bueno, no las consideran importantes o porque nuestros legisladores no trabajan lo que deberían trabajar. Dime tú un trabajo, si yo falto 2 días a mi trabajo y no aviso, me pueden despedir sin ninguna causal. O sea, cualquier ciudadano en este país que tenga un trabajo y falte 2 días sin avisar, puede ser sujeto de despido sin indemnización. Pero eso no pasa con los señores políticos. Claro. Y con esto no estoy criticando a todos los políticos ni la política, porque creo que es muy necesario. Pero ahí efectivamente uno dice, bueno, pero a ver, ¿cuánto se trabaja? Ellos dicen, sí, trabajamos mucho, que vamos a los distritos, que no se nota, pero entonces, ¿por qué hay tanta ley que no se despacha? Sí. Efectivamente, puede haber ahí también una de las causas de pérdida de autoridad de la clase política. Y de hecho, la clase política importante institución mediadora. La clase política sigue siendo, no solamente en Chile, en Latinoamérica, según los datos que yo conozco, la institución peor evaluada de todas. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, a ver, los países tampoco progresan si no hay una sana política, una buena política. Los partidos políticos son necesarios. O sea, la política es la búsqueda del bien común, es una actividad esencialmente moral en procura del bien común. No podemos prescindir de la política. Yo soy el primero que sale a defender a la política, pero hay también una desafección muy grande porque los políticos ayudan a que eso pase. Yo siempre menciono un grafiti que a mí me llamó muchísimo la atención en una pared en la universidad donde yo estudiaba, que decía, no sé, uno lo podría traducir así: la policía asestó un duro golpe al crimen organizado. 2 puntos, el Congreso en pleno fue detenido. O sea, imagínate, digamos, la profundidad, digamos, la desconfianza de esa persona. Sí. O sea, los políticos se asocian y son una banda criminal para defraudar al Estado y a los ciudadanos. O sea, si pensamos eso de nuestros políticos, ya sea que se merecen o no se lo merecen, estamos complicados. Sí. Estamos complicados. Yo creo que hay que revitalizar también la política, hay que depurar un poco la política. Y también ahí tenemos que cambiar la mentalidad. Y ¿qué podemos decir respecto de estos últimos 30 años? Que salió algo por ahí, una frase más bien poética, propia de la lírica que abunda en estos tiempos, pero ¿cuál sería tu diagnóstico en esta temática acerca de lo económico o lo propio del modelo? ¿Qué fue pasando en Chile durante estos años? Difícil pregunta también muy amplia. Yo aquí puedo responder como un ciudadano de a pie, porque no soy sociólogo y, como digo, tampoco soy economista y estos son temas que a mí me preocupan, pero no me ocupan. O sea, no es que yo me dedico a otras cosas, digamos, ahora a gestionar una facultad, pero me dedico a la antropología, a la ética. Tú mencionabas, digamos, este librito que yo escribí sobre economía social de mercado, pues yo he escrito otros libros que hablan de temas éticos, de temas antropológicos, un poco por ahí va mi mirada, digamos. A ver, yo creo que, vuelvo a este punto, yo creo que el modelo económico ha generado crecimiento económico, de eso no cabe la menor duda, y que si miramos los 30 años o 40, hay un progreso. O sea, el pobre del año 70, cuando se medía la pobreza en el año 70, que apenas se medía, dicho sea de paso, o sea, pero si nosotros comparamos un pobre del año 70 o incluso de los años 80 y un pobre, según la encuesta Casen del año 2021, el pobre del año 70 no tenía agua potable, no tenía luz eléctrica, no tenía refrigerador, tenía piso de tierra, no tenía acceso a nada.
Los pobres de ahora, según cómo se mide la pobreza, esta llamada pobreza multidimensional, tienen agua potable, tienen luz eléctrica, tienen la antena de Movistar, o sea, tienen cable, tienen celular, etcétera, etcétera, salvo los casos de marginalidad. Yo estoy hablando de la pobreza porque podemos todavía encontrar un nivel más bajo que es de marginalidad o de lo que se llama pobreza absoluta. Entonces, claramente, el pobre del 2021 tiene una mejor calidad de vida o una vida menos mala que el pobre del año 70, y eso se debe gracias al modelo económico. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que yo creo que es un modelo que está limitado en su propio origen. Yo no creo que el fracaso o el agotamiento del modelo se deba a que no hemos estrujado el modelo al máximo. Yo creo que ya no se puede seguir estrujando. Yo creo que el modelo no puede más. Si uno lo piensa en Latinoamérica, a partir de los años 80, aún en gobiernos de izquierda, como el caso del PRI en México, cuando empiezan a aplicarse las políticas de libre mercado, y después del consenso de Washington y de los consejos del Fondo Monetario Internacional, disminuye la pobreza, pero se estanca. Y ahora está estancada en el 30%. Y yo creo que el modelo no puede mejorar esa situación. Yo creo que ahí se requiere otro tipo de elementos, como por ejemplo, o sea, yo creo que una economía social de mercado sí puede disminuir la pobreza, pero creo a un 20% a lo mejor, pero creo que un modelo como este no lo logra por su lógica interna. Perfecto. Acá van llegando ya algunas preguntas del público. Vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo por responder y dilucidar algo los problemas que nos plantean. O sea, nada de lo que yo he dicho está grabado en piedra, así que esto es claro lo que un ciudadano de a pie ve sobre estos temas, ¿no? Perfecto. Pregunta de Benjamín. ¿Qué opinión tiene sobre esta idea de que el Estado está ausente en los extremos sociales de nuestro país? Para los ricos, porque no lo necesitan, y en los pobres porque el Estado no alcanza a llegar. Muy buena pregunta, Benjamín. Habría que darle no una vuelta de tuerca, sino creo que 2 vueltas de tuerca. Aquí, a ver, te respondo a ojo de buen cubero, lo que yo logro percibir. Yo creo que pensemos en el periodo pre-pandemia, porque el periodo post-pandemia ya está más que claro que el Estado ha llegado a los sectores más vulnerables con los IFE. Si la cantidad es poca, es mucha, no sé si las 65 lucas de Sichel eran suficientes o no, que no lo eran. Bueno, esa es otra discusión. Pero que el Estado llegó a los sectores más vulnerables, más pobres, yo creo que sí. En periodo de pandemia, porque no tenía otra opción. Ahora, en un periodo pro-pandemia, yo creo que en Chile hay una red de seguridad social bastante bien armada. Lo que pasa es que la ayuda social o la seguridad social a veces es, o no se nota, o incluso la misma gente que tiene acceso a la ayuda social no la conoce. Ahora, el Estado también tiene sus límites, o sea, a mí me gustaría llegar a todo el mundo, pero si no puedo, obviamente, no hay nada que hacer. Y ahí es donde aplica el principio de subsidiariedad, que el Estado prudencialmente dice, bueno, a ver, si estos señores no necesitan mi ayuda, bueno, yo no necesito llegar a los sectores, no sé, el quintil más alto. Pero yo quiero llegar al quintil más bajo, pero a lo mejor no puedo. O llego al quintil más bajo, pero no logro llegar al que sigue. Yo creo que en nuestro país lo que ha pasado, siempre la clase social más postergada ha sido la clase media. Yo creo que, digamos, los pobres, según las mediciones del gobierno, tienen una gran cantidad de ayuda por parte del Estado. Si eso es suficiente o no, discutámoslo. Yo creo que los que no tienen ayuda son precisamente la clase media, los que están 100 pesos fuera de la línea de pobreza y claro, que eso no reciben ningún tipo de ayuda. Yo creo que históricamente ha sido en nuestro país la clase media la más postergada. Ahora, claro, ¿quiénes son la clase media? Es otra tremenda discusión. Se supone que el 80% del país es clase media, o el 70%. Claro. Y que hay un 10% o 15% de pobre y un 15% de rico. Claro, como alguna vez creo que le leí a Pablo Ortúzar, esta clase media compuesta por tantos chilenos que son muy ricos para el Estado y muy pobres para el mercado. Exactamente, claro. Se quedan fuera. Sí. Y si pueden profundizar, porque hay un tema interesante ahí que tiene que ver también con esto de la felicidad que mencionaste, de la realización o nuestro estándar de vida en su sentido más profundo.
y los mecanismos que hoy conocemos de sobreendeudamiento o cómo vivimos Sí. bastante sobreendeudados. Creo que eso es una mochila con la que carga gran parte de nuestra clase media. Entonces, ¿qué reflexión se te ocurre a raíz de esa realidad? Porque muchas veces uno puede decir el endeudamiento es una solución, es una forma, el crédito de obtener O financiamiento. sea, ahí tenemos nuevamente, es un buen ejemplo, José Miguel, de donde falla la cultura. ¿Ah? O sea, el sobreendeudamiento, por ejemplo, de los jóvenes en nuestro país es alarmante. Yo recordaba que la primera vez que vine acá hace 8 años atrás fue precisamente sobre ese tema. Yo suelo buscar cifras sobre endeudamiento latinoamericano, no hay muchas, pero que hay sobreendeudamiento muchísimo. A ver, aquí voy a hacer algo que puede ser muy políticamente incorrecto, pero a mí me parece que estamos al linde de la inmoralidad, no digo que sea inmoral, pero muy cerca de la inmoralidad, cuando a un alumno universitario le dan una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito es su tarjeta de la universidad. Porque cualquiera que conoce la naturaleza humana y conoce a los jóvenes, cuando te fuiste a un after, no sé cómo se llama, y te tomaste la cerveza y la pagaste con la plata que tenías, pero te quedaste con más sed, ¿qué es lo que haces? Ah, chuta, tengo la tarjeta de la universidad. Tú sabes que no la vas a poder pagar y que tu papá la va a tener que pagar, o tu papá tampoco la va a poder pagar. Entonces la tentación es muy grande porque hay que tener una madurez muy grande para no ceder a la tentación de todos los bienes y servicios que tenemos a la mano. Como te digo, yo no digo o no llego a afirmar que sea una inmoralidad, pero creo que es muy cerca de una inmoralidad. Está ahí en el borde. Fue, a mi modo de ver, lo que detonó la crisis subprime. O sea, cuando el banco le prestaba plata a los ciudadanos, el banco sabía perfectamente que gran cantidad de ellos no iban a poder pagar esas deudas. El banco lo sabía y lo calcula y dice, bueno, ¿cuánto voy a ganar acá pensando que estos señores no me van a poder pagar y que después yo igual me voy a quedar con la casa? Pero también creo que es en cierta manera un desorden moral ir a pedir un crédito sabiendo que no lo vas a poder pagar, porque en el fondo te vas a arruinar la vida. Y ahí es donde yo digo, bueno, vuelvo al tema de la austeridad. Si tengo una casa digna y tengo un auto digno, que es a lo que aspira una gran cantidad de todo el mundo, no solamente los chilenos, ¿por qué esa necesidad, no sé, de cambiar el auto cada 2 años o cada 3 años? Oye, los chilenos vivimos con la bicicleta, 3, 4 o 5 tarjetas del retail. En Chile, esta es una cifra antigua del 2017, pero personas que ganaban hasta 400.000 pesos estaban endeudados 4 veces su sueldo. O sea, si ganaba 400 estaba endeudado, no sé, 1.600.000. Y en algún momento la bicicleta te pide. No, y eso es una carga, más allá de la carga evidente, aritmética, mental muy fuerte. Vivir de esa forma. ¿Quién puede vivir tranquilo, angustiado, si más encima tiene la conciencia de que quiere pagar sus deudas? Claro. Porque gente fresca hay en todo el mundo también. Sí. Y muchos de esos dirán, bueno, yo no pago las deudas y nunca me las van a poder cobrar. Pero el chileno en general, hay mucha gente que tiene conciencia de que quiere pagar sus deudas y si no puede... Entonces ahí hay un problema cultural serio. Sí. El sobreendeudamiento es un problema muy, muy grave. Sobre todo en los jóvenes de nuestro país. Perfecto. Es un muy buen ejemplo de esta vulnerabilidad de la clase media, claro, al final. Y tenemos 3 preguntas más, así que voy a acelerar un poco el tranco para cerrar a buena hora. Yo prometo ser más breve en la respuesta. No te preocupes. Es que hay que desarrollar suficientemente también. Pregunta 2 de Rafael. Una economía social de mercado, ¿desde qué perspectiva o aplicación podría colaborar con el nuevo formato de gobernación regional y la mirada puesta hacia un país descentralizado? Chuta, tremenda pregunta. A ver, la economía social de mercado o el modelo alemán funciona descentralizadamente. Y precisamente uno de los aspectos fundamentales es poder generar autonomía en las diferentes zonas geográficas y poder aprovechar las ventajas comparativas de cada zona geográfica. Entonces, yo diría, ahí hay un elemento importante también en una economía social de mercado que tiende a distender las zonas geográficas, por decirlo de alguna manera, y darle autonomía. O sea,
propio de una economía social de mercado, precisamente la descentralización. Y en Alemania se presta porque es un Estado federado y cada land o cada región tiene sus propias leyes, tiene su propio modo de desenvolverse económicamente, obviamente dentro de un marco y un parámetro común. Yo creo que una economía social de mercado puede ayudar mucho, digamos, a este nuevo concepto de gobiernos regionales, de gobernadores con un mayor rango de autonomía, de poner el énfasis. O sea, si hay algo que es propio de una economía social de mercado, es la conexión que tienen las empresas con su región. Entonces, no sé, Bayern con la zona de Baviera, no sé, la BMB también, por ejemplo, con Múnich, con la ciudad. Es decir, hay una raigrambre muy fuerte. Mucho de idiosincrasia. Claro, y en Alemania tampoco es que haya muchas gran empresas. El 80% de la estructura empresarial alemana son medianas empresas, que claro, no son las medianas empresas de acá, pero pequeñas empresas y con un sentido muy grande de la regionalidad. De hecho, cuando empieza la globalización hubo una discusión muy grande en Alemania sobre si eso había significado que se acababa la economía social de mercado, porque eso permitía ir a producir a otros países, digamos, habría toda la perspectiva económica, y uno decía, bueno, ya las empresas van a dejar de identificarse con su región. No pasó eso, y las empresas siguen identificándose con su región, invirtiendo en su región, ayudando donde pueden en su región. Yo creo que eso es una muy buena pregunta y que efectivamente yo creo que ahí la economía social de mercado puede hacer bastante, digamos, por la descentralización. Perfecto, muy buena respuesta. Vamos a hacer una pregunta más para estar bien con el tiempo y darte tiempo para un cierre. Tenemos que sortear un libro, recuerden, entre los presentes, como uno de nuestros incentivos, ya que hemos hablado en términos económicos a veces. Hay que leer mucho, los chilenos leemos poco, así que... Importante, sí, pues estamos fomentando la lectura en Idea País. Hay una pregunta acá de Luis dice, aterrizar el tema. Si Eugenio, ¿tú crees que entre Hack, dice acá, José Antonio Kast, y Boric, hay una confrontación de modelos, con toda la ambigüedad del concepto de modelo? Obviamente, desde tu perspectiva, no es la idea acá entrar en el debate político o politiquero, pero si puedes de alguna manera ilustrar lo que hemos conversado acá a raíz de esas candidaturas en cuanto a sus programas, me imagino. O sea, claro, yo me he leído los dos programas, he hecho el deber de cualquier chileno de leerse... Mateo, ¿cómo es? Claro, bueno, ahora Boris, que sepa, todavía no sube su programa de nuevo, porque yo creo que debe estar esperando ahí las normativas que fije el Partido Comunista, eso no me cabe la menor duda, digamos. Pero bueno, no entremos en el terreno contingente como tú dices, pero claramente, no solamente entre Boric y Kast, a partir de los modelos de los programas, hay modelos económicos diferentes, hay una visión de la vida diferente, una visión totalmente diferente de lo que es la vida humana, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, y el Estado también particularmente, es cómo ordenar la sociedad o cómo ordenar bien la sociedad de modo tal que todos y cada uno de los ciudadanos podamos a fin de cuentas desarrollarnos plenamente. Si esa pregunta tú se la haces a Gabriel Boric y se la haces a José Antonio Kast, ves que hay un mundo de diferencia que se ubican en las antípodas. La visión del hombre, la visión del bien, la visión de cómo entender la cultura también, digamos. Obviamente, cómo entender la economía. O sea, estamos frente a dos mundos totalmente diferentes. Si tú me preguntas a mí, yo tengo 60 años y me acuerdo que para la elección del 70 era bastante chico, pero, digamos, ahí también habían dos modelos de sociedad diferentes. Y yo creo que hemos vuelto a esa época, o al menos yo hago una especie de déjà vu, de ver que tenemos dos modelos de sociedad muy, muy, muy diferentes. Y uno, obviamente, más que otro, desde mi perspectiva, muy preocupante, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos frente a un tremendo desafío. Yo creo que no solamente es un desafío de que vamos a tener un modelo económico con más libertad económica o con menos libertad económica, con más capacidad de emprendimiento o con menos capacidad de emprendimiento, con más competencia o menos competencia. Vamos a tener un modelo económico que yo creo que no se va a sustentar a sí mismo. O sea, sí, a propósito de lo que yo decía, la normativa del Partido Comunista, el economista de Boric, Grau, dijo tenemos muy pocas diferencias con el Partido Comunista en este ámbito. Entonces, es lo que está ahí en la información
que tenemos allí. Y si hay algo en el que el Partido Comunista no se ha ayornado, es en su concepción del hombre y en su concepción del bien y por ende en su concepción de la sociedad. Porque la experiencia le indicó que la democracia era una vía legítima para acceder al poder. Hasta el año 59 el Partido Comunista seguía diciendo que la violencia era el camino revolucionario para alcanzar al poder, y después, porque se dan cuenta que me conviene ir a las elecciones, empiezan a cambiar, pero fue no por convicción, fue porque la realidad les dice, oye, también hagamos esto. Pero yo creo que el Partido Comunista no ha renunciado a la violencia en el país, los sectores más extremos. O sea, recordemos que el mismo Marx decía, la violencia es la partera de la historia. Es lo que ha dicho Atria de una manera más elegante y que ahora la trata de maquillar. Pero la violencia genera nuevas cosas nuevas. El hombre nuevo, no el hombre nuevo de San Pablo, el hombre nuevo de Marx, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos dos visiones de la sociedad totalmente diferentes. No solamente, creo yo, dos modelos económicos diferentes. Un pelo de la cola de las diferencias, por lo que te escucho. O sea, claro, yo creo que es mucho más grave el problema. O sea, como digo, ambos quieren el bien para Chile, de eso yo no lo pongo en duda, como también lo quiere Artés. Yo creo que Artés quiere lo mejor para Chile, pero un mínimo de sentido común, por decirlo de alguna manera, si queremos que realmente este país sea mejor. Porque los países no se construyen con buenos deseos, digamos, simplemente con anhelos, se construyen con realidad. Y por eso que una cosa, a ver, voy a utilizar una metáfora. Yo creo que el programa de gobierno de Kast piensa el país, piensa el futuro de Chile. Siempre cuando tú piensas algo a futuro, siempre tiene que haber una condición de posibilidad de realidad, que eso que tú estás pensando se pueda hacer. Yo creo que el programa de Kast piensa el futuro del país. Yo creo que el programa de Boric imagina el futuro de Chile, porque la imaginación es libre y por lo tanto uno puede imaginar lo que quiera. Como imaginar que vamos a terminar con el COVID, como en un momento dado decía el programa de Boric. Vamos a terminar con el COVID. Como si eso dependiera de un decreto o dependiera de la buena voluntad. Entonces yo creo que Kast piensa el futuro del país porque hay una condición de posibilidad que eso que está pensando se puede realizar realmente. Será más difícil o menos difícil. Y yo creo que el programa de Boric imagina el futuro del país. Puros buenos deseos. Claro. Puras cosas que todos queremos escuchar, pero ¿realmente se puede hacer? Yo, hasta donde leí el programa, tengo mis serias dudas. Qué buena esa acotación. Invitamos, como lo hacemos desde la reflexión crítica en Idea País, a que revisen los programas de cada candidato, quizás siguiendo ese consejo, quienes imaginan la realidad y quienes buscan dialogar con ella. Bueno, ahora ya para ir cerrando, ¿qué mensaje de cierre les podría dejar a los jóvenes que nos están viendo, que nos verán, que nos escuchan y que nos escucharán? Quizás como en general la pregunta que hacemos es que son tiempos difíciles para identificar dónde reside la esperanza. Entonces, ¿por dónde crees tú que se podría esbozar un camino? No ahora en el corto plazo necesariamente, pero una pequeña piedra para ir fijando este camino. A ver, yo soy re malo para dar consejos. Con suerte se los doy a mis alumnos, pero a ver, yo no sé, yo diría dos cosas, que no son como consejos, son más bien comentarios, te diría yo. Uno, cambiar la pregunta que aflora en todas partes, ¿qué va a pasar con el país? Es cierto que estamos frente a una situación de incertidumbre, es cierto que la realidad nos agobia, nos angustia, tenemos una pandemia de por medio, tenemos una pandemia que es la violencia, que es mucho peor, y yo diría que tenemos otra pandemia que no hay que dejar de lado, que es la soledad. En este país hay mucha soledad, hay mucha gente sola, y no solamente los ancianos, los jóvenes también. Entonces tenemos un virus, por decirlo de alguna manera, biológico, pero tenemos un virus cultural que es la violencia, y tenemos un virus psicológico que es la soledad. Y obviamente, frente a eso, uno dice, chuta, el mundo se me viene encima, y la pregunta es, ¿qué va a pasar en el país? ¿Qué va a pasar con la nueva Constitución? ¿Qué va a pasar con estas elecciones? ¿Qué va a pasar si gana este candidato? Yo los invito a reformular esa pregunta de qué va a pasar. Y pregúntense, ¿qué quiero que pase? ¿Qué quiero yo personalmente como estudiante de esta universidad, como hijo, como hermano, como profesor, como amigo, como padre de familia, como trabajador? ¿Qué quiero yo que pase en Chile?
Y probablemente lo que yo quiero que pase en Chile, capaz que no pase. Pero eso me hace protagonista de mi propio destino. El Papa Francisco decía, no balconeen la historia. Sean ustedes protagonistas de su propia historia, de su propio destino. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué quiero que pase en mi país? Me obliga y me interpela a hacer cosas concretas para mejorar este país, para hacer de este país un país más solidario, más humano, etcétera, etcétera. Yo creo que ese sería un primer comentario. ¿Qué quiero yo hacer? Porque, y acá, digamos, engarzo con el segundo comentario. Ni autoflagelamiento, ni autocomplacencia. Los chilenos somos buenos para el autoflagelamiento y somos muy buenos para la autocomplacencia. Yo creo que ni la autocomplacencia ni el autoflagelamiento son buenos consejeros. Porque el autoflagelante es un pesimista fatalista que ve tan oscuro el panorama en lo económico, en lo político, en lo social, en lo familiar. Y claro, las cifras son abrumadoras. Entonces, ¿qué es lo que hace este pesimista fatalista? Dice, bueno, cualquier cosa que yo haga, cualquier actividad que emprenda está destinada al fracaso. Luego no hago nada y me quedo en una especie de marasmo esperando que llegue mi hora. Y en las antípodas tenemos a este optimista ingenuo, autocomplaciente que dice, sí, bueno, estamos llenos de problemas, pero alguien los va a arreglar. No, yo confío que en este candidato, o en esto otro, o que la mano invisible, o quien sea, va a arreglar los problemas. Y tampoco hace nada. Y se queda esperando que le llegue, ¿cierto?, una mejora a su vida porque otros lo hicieron. Ni pesimismo fatalista, no cedamos a la tentación del pesimismo fatalista. Tenemos una serie de problemas, pero ¿dónde pongo yo la esperanza? En cada uno de ustedes, que la mayoría, por lo que me decía José Miguel, ustedes son jóvenes, ¿cierto? Si no está allí la esperanza, ¿dónde? Yo suelo citar ese famoso verso de un poema de Hölderlin, un poeta alemán de Patmos, que lo escribió en 1800, y él dice, tan cerca está Dios, dice él, y es tan difícil atraparlo. Pero allí donde crece, allí donde está el peligro, dice él, crece también la esperanza. Y en nuestro país a lo mejor estamos en peligro, pero allí mismo tiene que crecer la esperanza que es cada uno, la esperanza en que yo puedo hacer algo mejor, en que yo puedo cambiarle este rostro a este país. Yo creo que esos serían los dos comentarios que a mí se me ocurren. O sea, la esperanza somos nosotros, si no creemos en nosotros mismos. Para los que sean católicos, sabemos que el católico por definición, el cristiano, es optimista. O sea, lo que yo lo llamo es a un optimismo realista. Ponderemos las dificultades, pero tengamos la convicción que con la ayuda también de la providencia, porque a veces hay que mirar hacia arriba, vamos a salir adelante. A Dios orando, se decía antiguamente, pero con el mazo dando. O sea, ayudemos a que esta situación cambie. Yo diría que eso es lo que te podría decir, ¿cierto? O terminar con la frase famosa que ustedes deben conocer también de de Dostoyevsky en El Príncipe, en boca del príncipe Mishkin. Solo la belleza salvará al mundo. Pero la belleza, en palabras de Dostoyevsky, es Dios. Dios va a salvar al mundo a través de nosotros. La pandemia no la va a superar la ciencia, la va a superar yo creo que algo superior. Y lo mismo, digamos, esta pandemia de la violencia, de la soledad, también hay que abandonarse de la providencia. Yo creo que todo bien viene de allá y nosotros somos sus instrumentos y bueno, y hay que poner la esperanza. Perfecto. Muchas gracias. Perdonen Eugenio, lo largo que me haya extendido, pero... Muy buen mensaje. Ahora te voy a pedir una última espera para nuestro sorteo tradicional. Con los presentes del streaming, ahí le voy a pedir al señor director que me confirme la presencia de Rafael Goni. Estamos, entonces. Rafael Goni, le vamos a hacer llegar a nuestros ejemplares de la Constitución Solidaria. Le agradecemos mucho su presencia, por estar hasta ahora con nosotros, acompañándonos, escuchando, y los invitamos para el jueves, donde estaremos con Matías Petersen hablando de reformismo como una alternativa a la refundación y al inmovilismo. Estaremos al mismo horario, a las 19 horas, y nos veremos por ahí. Muchas gracias a usted y a ti, Eugenio, por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias. muy bien. Hasta luego.